Bienvenidos amigos a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar el día de hoy revisando este curso Los Maestros y el Sendero Espiritual. Y el día de hoy vamos a revisar las fuerzas que obran contra el Yoga Supremo, la contaminación a través de los pensamientos y sentimientos de las masas. Comenzamos. Pero existen muchas fuerzas que se oponen a la unión de Dios con el hombre y a la del hombre con el hombre. Por ejemplo, el enorme peso de la creación humana errónea, con la cual todos los que evolucionan en la Tierra cargan la atmósfera del mundo diariamente. Estos efluvios son canalizados hacia la persona en cuestión por parte de quienes ponen su atención en ella. Al ponerse en contacto con la persona, o son atraídos por vibraciones parecidas, ocultas en los pliegues de su propia mente subconsciente. Las personas se convierten en dianas de ese tipo de práctica abusiva, así como quienes puedan ser instrumentos de tales prácticas. Con frecuencia son completamente inconscientes de lo que está teniendo lugar. Aquí introducimos los comentarios del gran director divino sobre el tema de la contaminación por pensamientos y sentimientos. Él deja clara la necesidad de una perpetua protección contra los pensamientos y sentimientos negativos del mundo. Los miembros de la profesión médica y otros investigadores de las ciencias materiales han realizado una gran cantidad de estudios y experimentos sobre el efecto que tiene la mente sobre el cuerpo. A este respecto, quisiera apuntar que el planeta es uno solo. Por esta idea es demasiado grande para la comprensión de la mayoría de la gente. Cada nación es una sola, y esta idea también es demasiado grande para la comprensión de muchos. La comunidad es una sola, y esta idea algunos la pueden asimilar. Para quienes sean capaces de comprenderlo, debo decir que la totalidad del mundo, la civilización en su totalidad, está sujeta a los pensamientos y sentimientos de cada individuo, tomados regularmente, y a los pensamientos y sentimientos de la humanidad tomados como un todo. Los pensamientos y sentimientos de las masas han creado escasez, hambre y enfermedades, guerras y desastres naturales. Los pensamientos de las masas han conspirado para hacer temblar los cimientos del cielo y producir avatares con una misión divina con el fin de corregir las condiciones que la humanidad se ha causado a sí misma debido a este uso inapropiado de la energía divina. Los pensamientos de las masas son un factor esencial en la manifestación de la felicidad o infelicidad planetaria e individual. Hoy día, los hombres están presenciando más que nunca la diseminación de ideas violentas a través de los medios de comunicación. Quisiera recordar que la diseminación de la paz, la belleza, la armonía, la cultura y la realidad también pueden activarse mediante el uso correcto de los medios de comunicación, las ciencias y la mente del hombre. Es una verdadera lástima que muchos líderes ortodoxos del mundo, a excepción de unos pocos como el Dr. Norman Vincent Peale, no hayan enseñado a la gente el poder del pensamiento positivo, el poder de la mente sobre la materia y el control de las emociones. La educación de la materia y el control de las emociones. La educación de la gente es tan diferente en estos temas que muchos profesionales exitosos, de hecho, proyectan sentimientos de hostilidad contra personas y segmentos de la sociedad que no les agradan, e ignoran totalmente el gran daño que hacen, el gran karma en que incurren, debido a la escasez que hay en los altos puestos de un conocimiento correcto sobre las leyes que gobiernan la transferencia del pensamiento. El poder de la energía mal utilizada en el ámbito del pensamiento sale hacia el mundo y estimula fricciones. Si clérigos y seglares en los movimientos ortodoxos del cristianismo y otros órdenes religiosos despertaran y reconocieran el poder del pensamiento y sentimiento correcto para atraer
más de lo mismo y galvanizar la acción correcta, proporcionarían una base sensata para la existencia del poder del buen ejemplo en la comunidad mundial. Pues por sutiles e invisibles que sean las sigilosas vibraciones de maldad y odio mortal que ahora irradian en el mundo, el poder del bien se tragaría el poder de la oscuridad y la luz alumbraría muchos de los problemas que ahora inquietan a la humanidad. Si aquellos a quienes miran las masas buscando liderazgo tomaran una postura firme a favor de la rectitud, el uso correcto del pensamiento y el sentimiento. Ahora vamos a leer un poco sobre las redes y los campos energéticos flotantes. A ver, vamos a ver de qué se trata este tema. Dice, el gran director divino enseña más cosas relacionadas con el tema del pensamiento y sentimiento de las masas. Conscientes de las estimadas palabras del salmista de antaño, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callo me infundirán aliento. Deseo hablar de las insidiosas redes y campos energéticos mecánicos que existen, sutiles que invisibles en la atmósfera planetaria. La hermosa y dulce tierra a la que Dios ha concedido mucha abundancia se ha convertido en una morada peligrosa en muchos lugares inesperados, pues la propia atmósfera ha sido cargada con grandes redes o campos energéticos flotantes que encarnan contracorrientes de los pensamientos y sentimientos humanos. Y la conflictiva tasa vibratoria armónica de estos campos es tal que estos producen grandes molestias en la vida elemental así como en la humanidad. Como sabéis, cuando un individuo usa energía, y esto ocurre siempre que se ejerce el pensamiento o el sentimiento, la propia energía no se destruye, incluso después de pasar por el nexo de la conciencia, donde ocurre la cualificación con veneno o con bendiciones. Por ello, toda la humanidad emite continuamente energía a la atmósfera. Ahora bien, debido a que la ley de los armónicos tiene que ver con las afinidades, las cosas parecidas se buscan mutuamente. Por tanto, se produce un fortalecimiento en los estratos de energía mal cualificada, así como en los de la energía cualificada debidamente. A medida que las vibraciones cualificadas similarmente se van agregando línea tras línea, muchos han notado que en los lugares espirituales, en los templos y las iglesias, se puede recibir una gran paz comparado con las calles y los negocios llenos de ajetreo del mundo exterior. Por el contrario, al entrar en sitios que están cualificados con disputas o pasiones destructivas y triviales, frecuentemente los hombres se ven atrapados en sentimientos que no mantienen la acción vibratoria de la felicidad divina y la paz. En la atmósfera, por tanto, por todo el planeta existen campos energéticos o redes flotantes que contienen las energías cargadas de pensamientos y sentimientos indebidos de la humanidad, las cuales abundan en los guetos de las grandes ciudades y los lugares en los que el crimen y la pobreza están muy extendidos. Sin embargo, no recuerdo más que unos pocos lugares sobre la superficie terrestre donde estos grandes campos energéticos a la deriva no producen destrucción allá donde se los absorbe. Son como campos de minas flotantes en el mar, existiendo insidiosamente bajo el nivel de lo visible. Van a la deriva para afectar a los hombres confiados y para producir unos resultados que la mayoría de los hombres contemporáneos ni siquiera han soñado. No puedo negar que algunos de ellos, debido a su tamaño y sus patrones de densidad, son particularmente letales y por ello mortíferos para los incautos que, por consiguiente, están desprotegidos frente a ellos, tal como una nube cubre el sol antes de la tormenta. En muchos casos, una bajada del grado de la felicidad normal o del bienestar es indicativo de la presencia de un campo energético invisible de esa índole. Existen dos simples defensas que los hombres tienen a su disposición contra escollos invisibles. Una consiste en reconocer que el desplazamiento puede llevar a una persona con rapidez hacia una zona fuera del centro de impulso,
Por tanto, muchas veces uno estará absolutamente a salvo a una distancia de 2 o 3 kilómetros. En otras ocasiones, por varias razones, cuando las personas no pueden huir convenientemente de la zona invadida, pueden hacer una poderosa petición a la divinidad, a los seres cósmicos, los maestros ascendidos como Jesús y el arcángel Miguel, con el fin de recibir ayuda espiritual para alejar esos campos energéticos o transmutarlos en luz. Ahora bien, ni por un momento deseo que nadie acepte que, tan mortíferos como sean estos campos energéticos, no puedo lograr que cedan ante el invencible poder de Dios. Pero tal como Don Quijote fue incapaz de derrotar a los molinos con la punta de su lanza, no tiene sentido, con palabras de San Pablo, pelear con quien golpea el aire. Pelear como quien golpea el aire. Comprender que en la actualidad, existen pocas personas encarnadas físicamente que sean capaces de lidiar al instante con las más malévolas de estas condiciones desde el punto de la gracia personal exteriorizada. Pero estoy seguro de que el llamado no pasa desapercibido en el cielo y por tanto se pueden abrir grandes brechas en esos campos energéticos. A veces pueden ser reducidos o cortados en dos con un golpe de la espada de llama azul invocado por un chela. No deseo que el cuerpo estudiantil sea demasiado consciente de estas condiciones, pero tampoco conviene estar sujetos a ellas, siendo totalmente inconscientes. Por consiguiente, es un estado de equilibrio mental y espiritual perfecto. La humanidad debe comprender que estas condiciones existen y que operan de forma casi mecánica. Tampoco son siempre monstruos fijos, sino frecuentemente son como bestias depredadoras que deambulan por el aire, sujetas a vagar inconscientemente y ser atraídas por centros minuciosamente afines en individuos o en grupos. Eso quiere decir que quienes se permiten a sí mismos estar sujetos a las acciones vibratorias del temor, la ira, la maldad humana o el odio, o incluso un sentimiento de que existe error o injusticia, pueden atraer así desde diferentes partes del planeta focos grandes o pequeños exactamente del mismo tipo de cualidad de negación que ellos mismos permiten que obre a través de su conciencia de la mente y los sentimientos. ¿No supone esto un sensato argumento? Pues para tener constantemente pensamientos de belleza, santidad, protección y gracia, debo admitir que hay ciertas actividades de los magos negros y unas acciones insidiosas que bien podremos denominar brujería virulenta, que fomentan y animan deliberadamente la acumulación de esas reservas de energía que causan residuos negativos. ¿Veis cómo las reservas de fuerza negativa también pueden acumularse en esos bancos de ambulantes de negación que utilizarán los hermanos de la sombra y a los que recurrirán cuando los necesiten para luchar contra el bien? Dice, ¿veis cómo las reservas de fuerza negativa también pueden acumularse en esos bancos de ambulantes de negación que utilizarán los hermanos de la sombra y a los que recurrirán cuando los necesiten para luchar contra el bien? Así es como ellos actúan. Esta energía mal cualificada, por tanto, se vuelve disponible para los poderes de la oscuridad con el fin de confundir la mente del hombre y trastornar su mundo cuando sea posible, y crear así más y más confusión en las masas. Por ello, los programas de televisión indeseables, las películas infames y los libros destructivos son tan efectivos en perturbar a los pequeños y a la gente de todas las edades. Esas cosas entran en contacto con lo emocional, con las nubes de energía que causan resultados negativos y se alimentan a través de la conciencia, manteniendo una absorbente fascinación en los hombres, una vez que estos se involucran emocionalmente con el drama. Las secuencias de la trama en la mayoría de estas historias malsanas con frecuencia no son más que copias de sí mismas en un nuevo formato. No negamos que muchos de sus autores disfrutan de una gran popularidad entre los hombres,
pero deben tener presente que un día darán cuentas de cómo administraron la vida. Quede claro que no vemos el drama con malos ojos, porque vuestro Señor Maha Chohan, en sus épicos escritos, cuando estuvo encarnado como Homero, trajo un conocimiento cultural que fluye hasta la época actual. Vuestro amado Saint Germain, en sus magníficas publicaciones shakespearianas y sus muchos otros escritos, trajo el renacimiento de la virtud y la cultura al mundo. Es absolutamente cierto que no hay ningún otro poder más que Dios. También es verdad que el bien al final triunfará, pero para asegurarnos efectivamente de que el bien triunfará sobre el velo de energía mal cualificada al que llamamos mal, debemos invocar las fuerzas de la misericordia, que con rapidez responderán la imploración de los santos. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, y aquí vamos a finalizar este capítulo. Vamos a continuar en el siguiente video con el uso de formas de pensamiento en la expansión de la conciencia. Entonces les doy muchas gracias, amigos, por su visita al canal el día de hoy. También les doy gracias por compartir el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.